Bienvenidos a todo acerca de Queen. Yo soy Andy Ortiz y te doy aquí la bienvenida a ti que me escuchas en este podcast, ya sea de día, tarde o noche. Comenzamos. Fíjate muy bien, en estos podcasts que yo hago con el gusto de compartir lo que sé, lo que he aprendido a lo largo de estos años de las bandas que me gustan. Entonces podrás escuchar podcasts como el de Paul McCartney's All the Best, que estoy actualizando actualmente también, este de Queen, también el de los Kings, próximamente uno de Hombres G, el Sótano Nerd, que está cada sábado. También, menciono que hay uno de libros y lectores para, obviamente, las personas a las que les gusta el arte o tienen la paciencia para leer. Y entre todos los podcasts, entre todo lo que yo me pongo a realizar con el fin de compartir, casi siempre es todo por amor a la música, que es otro de los podcasts que tengo, y a la lectura, así como a los hechos extraños que se dan en la vida. Fíjate bien, por ejemplo, la banda de los Kings es una banda que ha sido súper infravalorada. Tiene muchas canciones que pocos conocen, pocos conocíamos. Yo no conocía muchas canciones hasta que me puse a investigar más acerca de ellos y me doy cuenta de que son una banda muy, muy grande, pero obviamente la sombra de los Beatles, pues ahí aparece con ellos. En el Sótano Nerd te hablo de diferentes temas, diferentes cosas que puede parecerte interesante. Ya sabes, para empezar, si lo escuchas desde el capítulo 1, pues te explico lo que es la diferencia entre un nerd y un geek. Y de ahí se van desarrollando los demás capítulos. En libros y lectores, pues te leeré sobre todo capítulos o cuentos o fábulas cada día con la intención precisamente de que tú tengas despierte la imaginación con estos cuentos y lecturas. El de los Hombres G apenas estoy empezándolo. Ya tenía todo esto, ya estaba antes establecido, pero por unos problemas ahí de facturación y quién sabe qué tanto con la compañía que los publica, pues se borró todo y estoy volviendo a hacerlo. Es lo que me da la oportunidad de poderte explicar más bien los podcasts que hay y que puedes escuchar buscándolos en Spotify, en Apple Podcasts, próximamente Google Podcasts va a desaparecer. Eso sí, ya me llegó una notificación, pero todas las demás, Audible, Amazon, ahí puedes escucharlo. Por amor a la música es otro podcast que donde te hablo acerca de las canciones que me gustaron en todo lo que llevo de recorrido de vida, más las que voy conociendo, y obviamente también su historia y cosas y datos especiales de esto. Ahora, sin más, este es el podcast llamado Champions of the Universe. Antes era todo acerca de Queen, ahora le cambié el nombre precisamente porque creo que es un poquito más relativo a ellos la palabra Champions, y of the Universe de su canción Princess of the Universe. Entonces es una mezcla de We Are the Champions y Princess of the Universe, y que también aquí te contaré como acostumbro la historia de la banda con algunas anécdotas, y quizá muchas de las cosas tú ya las hayas escuchado en TikTok o en YouTube en algún momento dado. Aquí definitivamente nada nuevo posiblemente encontrarás. Si lo que buscas es un podcast pretencioso que busque decir, es que voy a llamar a Freddy Farrock y así le voy a llamar porque demuestra que yo sé de Queen y todo eso. No, yo los voy a llamar como ellos se llamaron artísticamente. Me voy a enfocar en su obra, posiblemente también en sus vidas, si yo viera conveniente, pero me voy a enfocar más que nada en la música, en lo que ellos hicieron por la música, por la historia de la música, y que aún el día de hoy siguen estando vigentes. Esto pues nos remonta allá al año del 68 en Londres, donde un grupo que se llamaba Smile estaba apareciendo en la escena del rock
Era un periodo en la música en la cual todo estaba bajo la influencia de Bob Dylan, ¿no? Y de los Beatles, que eran los reyes del pop. Pero en Inglaterra ya estaba formándose un nuevo estilo de música que tenía una energía distinta, que sí estaba firmemente reemplazando a los tonos melosos de las canciones de los Beatles o de protesta de Bob Dylan, y que llegaron a su apogeo en el 69 con el Festival de Woodstock, que desafortunadamente, llegaría con un trágico final este verano del amor, así que se conocía, en Altamont, unos cuantos meses después, de donde un joven fan moriría durante un concierto gratuito que los Rolling Stones habían dado en Altamont. Fan había sido acuchillado por uno de los ángeles del infierno, que se supone que harían la seguridad de ese concierto. Aquí también, en el 68, empieza ya el surgimiento de Led Zeppelin, cuando se formó en todo esto del verano del amor. Había unas bandas que querían ya separarse de todo esto, ¿no? Entre ellos estaban pues también Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, que también próximamente espera escuchar un podcast acerca de ellos. Pero ellos, Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, se les conocía en aquel tiempo como la santa trinidad del heavy metal. Era esos años turbulentos en los que Smile, el grupo que en ese tiempo tenía solamente a Roger Taylor, Brian May y Tim Staffel en escena. Ellos podían ser encontrados en el mercado Kensington, donde su baterista tenía un puesto de venta de ropa de segunda mano, y de ahí él avisaba y se organizaba, ¿no?, para ir a hacer sus presentaciones. En este sentido, antes de Smile, Brian May formaba un grupo llamado 1984. Él, junto con Tim Staffel, en el 65, atendían juntos al Colegio de Arte de Ealing en Londres, cuando se conocieron Brian y Tim Staffel. Brian era un estudiante de astrofísica en el Colegio Imperial de Londres. Entonces juntos ellos hicieron una banda que principalmente tocaba algo parecido a lo que los Yardbirds hacían. Los Yardbirds es la banda donde surgieron Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, que después de ahí surgiría para Led Zeppelin. Pero bueno, así como a ellos les gustaba ir a ese tipo de eventos, también les gustaba ir a escuchar a Jimi Hendrix, a todas las bandas que ellos podían encontrarse por aquellos años y en aquellos lugares de Londres, ya después de mediados de los 60. En el verano del 64, Brian y su amigo Dave Dilloway formaron su propio grupo llamado 1984, en homenaje a este escritor George Orwell, de su famosa novela, ¿no?, de 1984, y que en esa época también tenía algo de popularidad. Tim Staffel se une a ellos, y una vez que el grupo estuvo completo, eran 6 músicos en total. Eran 2 guitarristas, un bajista, un baterista, un pianista y un cantante. 1984 estuvo ya listo para dar estas presentaciones de grupos que se estaban formando, todo esto alrededor de la ciudad. Pero en octubre del 28 del 64, la banda tocó su primer concierto en la iglesia de Santa María en Twickenham. Siguieron otras fechas posteriormente, pero el estrés de tocar constantemente empezó a cobrarle factura a Brian May, que empezó a tener más responsabilidades en su escuela en el otoño del 65. Por lo tanto, después de un importante evento junto con Pink Floyd y Jimi Hendrix durante la Navidad, en un evento que se llamaba Navidad en la Tierra, este evento continuaría en diciembre 22. El guitarrista decidió
en el 67 dejar el grupo. Escogió enfocarse en sus estudios en lugar de continuar buscando el estrellato en el mundo del rock. Como un posible signo de que Brian haya hecho la decisión correcta, los miembros restantes del grupo también dejaron el escenario a las pocas horas de la mañana del 23 de diciembre. Se supone que iban a presentarse en la tarde del 22, pero no se presentaron sino hasta después de la medianoche. Por lo tanto, los músicos de 1984 encontraron que les habían robado todo en su vestidor y sus carros se los habían llevado las grúas porque estaban ya estacionados a horas a destiempo. Entonces Brian se salvó de eso. Por tal motivo, él abandonó un poquito antes esta banda, antes de que se enfrentaran a este tipo de situaciones, el grupo de 1984. Entonces Brian May y Tim Stafford comienzan a trabajar juntos de nuevo en el otoño del 68, cuando ellos decidieron perseguir otro proyecto acompañados por un teclado y una guitarra que eran interpretados o tocados por Chris Smith. Un nuevo comienzo para una nueva banda requería un nuevo nombre y el grupo se decidió por Smile. El logotipo de la banda, que fue creado por Jim Stafford, tenía la forma de una sonrisa gigante, una boca grande que mostraba una importante dentadura. Coincidencia quizás, muy parecido al emblema de los Rolling Stones, diseñado por un estudiante del Colegio de Arte de London Royal llamado John Pash, que apareció solamente 2 años después del logotipo de Smile. Entonces, fíjate cómo ya Brian May estaba en 1984 junto con este señor Tim Stafford y otros músicos. Brian decide abandonar la banda, les roban todo y después Brian y Tim trabajan de nueva cuenta. Y no solamente eso, sino que May y Stafford compusieron nueva música como un dúo y también hicieron algunas canciones de covers para incluirlas en su repertorio. Los miembros, ellos dos, estaban de acuerdo en que necesitaban a un experto en la batería. Eso era el siguiente paso, ya que Tim Stafford tocaba el bajo. Una mañana, May puso un pequeño aviso en los corredores del Colegio Imperial, en el cual decía con toda modestia: queremos a alguien que no sea menos que el gran Ginger Baker o Mitch Mitchell, algo así. Ese estilo de baterista es lo que buscaban. Alguien que tuviera un temperamento feroz y que fuera capaz de siempre estar a tiempo con todas las canciones, por ejemplo, de Cream y de Jimi Hendrix. Esa persona, pues, resultó ser un joven llamado Roger Taylor. Y Roger Taylor acababa de llegar a estos suburbios, acababa de llegar a vivir cerca de ahí, a ese pueblo. Y Roger Taylor tenía toda la intención de ganarse el mundo. Él tenía toda esta elegancia para lo que era la batería, porque, por ejemplo, la vez que se presentó con ellos solamente había un par de bongos y guitarras, y sin embargo Brian May recuerda que cuando lo vio dijo: órale, este es el que estamos buscando, porque ya cuando se fue la batería que estaba ahí, una batería pequeña, y que Roger se tomó el tiempo de afinarla, eso le llamó a Brian May la atención, diciendo que tenía un gran nivel de profesionalismo, y tuvieron su presentación de fuego. Cuando Pink Floyd fue al Colegio Imperial para dar un concierto el octubre 26 de 1968, el grupo de apoyo
el show de apoyo fue ofrecido a este nuevo grupo, lo cual sería una gran oportunidad para el grupo llamado Smile. Imagínate qué padre es esto, ¿no? Mientras ellos seguían estudiando, estos 3 amigos ya estaban empezando a dar conciertos como grupo de apoyo para Yes y Tiranosaurio Rex, que después se iría a llamar T-Rex. Gradualmente el grupo empezó a establecerse de una buena reputación, y después de un concierto en el Club Revolución en Londres en abril 19 del 69, el grupo conocería a Lou Reisner, un ejecutivo que trabajaba para Mercury Records. Reisner estaba impresionado por el tipo de presentación que él vio en el escenario y les ofreció una oportunidad de grabación. El contrato fue firmado en mayo y la grabación comenzó el siguiente mes en los estudios Trident en la corte de Santa Ana. Atrás de los controles estaba un hombre llamado John Anthony, un joven productor que estaba destinado a cruzarse con los músicos de Smile después de nueva cuenta en sus carreras. 3 números fueron grabados en esta sesión. Una canción llamada Earth, la otra se llama Step on Me, del cual hay un lado A y B del sencillo Doing Alright, el cual, bueno, con el tiempo ya no fue utilizado. El disco fue lanzado en el agosto del 69, pero solamente en los Estados Unidos, donde Smile era desconocido y no se vendió para nada. Decepcionado, el grupo se enfocó en conciertos y grabar algunas canciones más en septiembre, incluido la canción de April Lady, cantada por Brian May, con unos vocales de Roger Taylor. Ahora, si tú quieres escuchar estas canciones, puedes buscarlas en las plataformas de Spotify y todas las de música, donde precisamente es una última cosa que te voy a mencionar el día de hoy, que de todos los podcasts hay playlist. Entonces búscalas con el nombre del podcast, solamente que el playlist es la playlist de la música. Conforme va avanzando el podcast y se van presentando canciones, se van añadiendo a esta playlist las canciones de las cuales te estaré hablando, para que así tú puedas ir al corriente con las canciones, si es que también hay algún evento o concierto, pues todo estará incluido, sobre todo lo más relevante de estos conciertos, en las playlists que cada uno de los podcasts tendrá a su lado. Ya está disponible, por ejemplo, el de Paul McCartney's All the Best. Ahí ya puedes encontrar las canciones que van recorridas hasta el momento dentro de este podcast. Y sin más, nos vemos, porque algo está a punto de suceder para la banda Smile, pero lo sabrás en el siguiente episodio. Nos vemos.